María Alejandra, ¿de dónde viene María Alejandra Díaz? ¿De dónde salió políticamente María Alejandra Díaz? ¿De dónde estaba esta muchacha metida, chico? ¿Dónde viene ella? Bueno, te cuento. Mi familia, nosotros teníamos un tío. Mi familia es una familia de clase media baja, de los Valles del Tuy. Mi papá margariteño. ¿Tú eres tuyera? Sí, tengo los dos, tuyera y margariteño. Ah, caramba, fíjate. Mi papá, que en paz descanse, margariteño, toda su familia. Y mi mamá de Santa Teresa del Tuy. Y teníamos en la familia un tío guerrillero, que se fue a la fila de la guerrilla, fue comandante guerrillero. Y eso, cuando fue detenido por una delación, estuvo preso, fue torturado durante más de un año, estuvo en la cárcel de Sabaneta, pero eso le costó a la familia la persecución por parte de los adecos. Solo hasta el 70 y tanto, cuando llega Caldera, se firma entonces ya tú sabes, la pacificación. La pacificación. Y a él, bueno, lo dejan salir. Yo tengo que reconocer que los adecos no solamente lo persiguieron a él y lo castigaron por lo que ellos consideraron los delitos que había cometido, sino que además persiguieron a toda la familia. Botaron a mi abuelo del MOP, a mi abuela, que era maestra, la mandaron para Huatopo, en una escuela rural donde no había luz. Y mi abuela contaba que ella, cuando iba a escribir en el pizarrón, tenía que tener cuidado porque las macaguas le salían por detrás del pizarrón. O sea, caramba, le hicieron la vida imposible. Eran 9 hermanos, prácticamente para que se murieran de hambre. Y bueno, fue muy difícil. ¿Dónde militaste, María Alejandra? No, yo no he militado en ningún partido político. No militado en ningún partido político. Solo cuando Chávez hizo en mi casa no se militaba en ningún partido político. Mi tía sí era militante del MAS. Era activista, además, dirigente del MAS. Claro. Ella sí, mi tía Mari, que además fue colaboradora cercana de José Vicente Rangel, porque José Vicente bastantes veces que ayudó para que ellos desde Santa Teresa fueran a Maracaibo a ver a mi tío, no, porque él decía, si no lo van a ver, van a creer que no tiene doliente y te lo van a matar en la cárcel, porque así funcionaba. Y se sacaba plata de su bolsillo para dar plata para que fueran a ver. Ese era José Vicente. Ese era José Vicente Rangel. Sí, un defensor de los derechos humanos, y ahí yo le hago un reconocimiento familiar. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros? Bueno, evidentemente contra el sistema imperante, el pacto de punto fijo, con tendencias de izquierda. Eso fue lo que yo vi en mi casa. Cuando yo tenía 6 años soltaron a mi tío. Entonces yo escuché durante toda mi infancia y adolescencia los cuentos de mi tío Alfredo. Y mi tío Alfredo, o sea, las cosas que contaron, una cosa terrible, las torturas. Entonces, claro, uno al final, a los 12 años, el primer libro que a mí me dieron, que me dio mi mamá, fue, mire, mija, léase este libro, fue Las venas abiertas de América Latina. Las venas abiertas de América Latina. ¿Sabe? ¿Entiende? Entonces, libro serio, pues, porque yo soy una lectora, digamos, voraz. Yo leo mucho. María Alejandra, fíjate esto. Esta Venezuela que tú conociste en la Cuarta República, a la Venezuela de 1998 en adelante, ¿qué cambios hubo allí? ¿Qué diferencias hubo? ¿Qué te llevó a participar dentro de este proceso que se dio en el momento del comandante Hugo Chávez? Bueno, yo al menos no había participado nunca antes como activista política antes del 98. Pero en el 92 hubo un cambio sustancial. En el 92 sucede lo que sucede con Chávez, y el que era mi pareja y mi tío Alfredo participaron activamente porque iban a la cárcel. Uno de mis familiares era en la casa donde se quedaba la familia del presidente Chávez, del entonces presidente Chávez. Entonces hubo mucha cercanía con ese movimiento. En mi caso, yo no fui a la cárcel nunca porque estaba embarazada y sabíamos a lo que me iban a someter. Entonces, claro, preferimos, a pesar de que ya yo era abogada, la familia prefirió, bueno, María Alejandra no va a protegerla, pero iba mi ex esposo. Entonces, bueno, claro, por supuesto. Siendo así, fuimos muy cercanos. ¿Qué cambió en el 98? Cambió, ¿sabes?, la esperanza de un cambio profundo de refundación de la República, porque la situación era muy complicada. Mi mamá
profesora egresada del pedagógico, tenía que trabajar en 3 sitios para podernos dar que comer. Cuando yo tenía 12 años hubo que salir a la calle a trabajar y hacer comida para vender, porque no podíamos, éramos 7 y no podíamos, o sea, no se podía vivir con el sueldo. Entonces había que salir a trabajar, nosotros estudiábamos en un colegio privado, en un colegio donde estudiaban los ricos de este país, en el Santiago León de Caracas. Caramba. Bueno, pero mi mamá hizo el esfuerzo y trabajaba en 3 sitios y además cocinábamos para la calle para poder pagar el colegio de los hermanos. Así crecí yo. Ese fue el ejemplo que yo vi. Entonces, claro, ¿qué cambió? Bueno, cambió completamente la esperanza de un pueblo que había sido traicionado históricamente para que hubiese un cambio en Venezuela, sobre todo con una nueva constitución. Esa quizás fue lo que más me animó a participar. De hecho, yo traté de participar en el 99, te lo confieso, pero no recogí la firma. ¿No lo lograste? No lo logré. Eran como 5.000 firmas, sí. Y yo recogí como 3.000 y pico por iniciativa propia. Bastante. No, sí, recogí bastante porque yo tenía una clientela y tenía gente que me conocía, pues, en lo social. Ok. Entonces, con ayuda de mi ex esposo aquí en La Pastora, nosotros recogimos una cantidad de firmas importante. Fíjate, María Alejandra, esa Venezuela del 98 hasta que llegue el comandante, o sea, que llegue el comandante Chávez, se va el comandante Chávez, la desaparición física del comandante Chávez, porque su pensamiento, su obra está en el mundo en este momento. El accionar está todavía. A lo que está sucediendo en este momento. Llega el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué situaciones han dado allí? ¿Qué cambios has visto? ¿Qué ha sucedido que vemos que María Alejandra ha asumido posturas críticas a este proceso? Bueno, hasta el 2015 nosotros hacíamos algunas observaciones de manera privada, ¿sabes? Y las que hacíamos de manera pública las hacíamos muy respetuosamente, sin tratar de confrontar, sino tratando de que se nos escuchara. Algunas personas dicen que mi posición crítica es porque no me dieron la fiscalía o no me dieron el Tribunal Supremo. ¿Tú querías ser fiscal? No me interesa ser fiscal porque mi especialidad no es materia penal. Yo no soy penalista. ¿Y presidente? ¿Presidente de qué? ¿De la República? ¿Quieres ser? Bueno, si hubiese las condiciones, ¿por qué no? Yo tengo todas las... ¿Estás aspirando todavía? No, ¿y cómo voy a aspirar? Hay que tener condiciones para eso. O sea, vamos a hacer... Vamos a hacer claro. Yo pregunto, desvío brevemente la pregunta, porque mucha gente dice, no, María Alejandra es candidata de la oposición, han señalado que tú eres candidata por los partidos de oposición y todo lo demás. Yo le he respondido, pero yo no he visto a María Alejandra en ningún momento, ni con María Corina Machado, no vale, ni con Voluntad Popular, ni con ninguno de estos partidos de la derecha, e inclusive te señalan de que eres agente de Rafael Ramírez. Sí. Ajá. Vamos a poner que María Alejandra sea candidato. ¿Con qué partido eres candidato? No hay partido. No hay partido. Hasta ahora no hay ningún partido que se haya manifestado para una candidatura independiente. Llámese María Alejandra Díaz o llámese otra persona. ¿Existen partidos de izquierda opositores en Venezuela? No creo. El único era el Partido Comunista y le quitaron la sigla. Entonces, aclaramos. Es bueno que esto quede en Instagram grabado. María Alejandra Díaz no es candidata... ¿De la oposición? De la oposición. Recalcitrante, apátrida. No vale. ¿Y de la nada izquierda? Que ver. No hay con quién. Lo único es, eso sí hay que aclararlo, que hay mucha gente a la cual yo le agradezco todo el esfuerzo que ha hecho en colocarme como un referente y una posible oportunidad de candidatura. Un grupo de gente independiente, que eso es otra cosa, en este país hay libre participación de los grupos de electores, pero para poder ser candidata tienes que recoger 1.200.000 claro. firmas. Y el día de la votación tienes que tener 30.000 testigos en las mesas. Una maquinaria. ¿Quién tiene esa maquinaria? Que requiere recursos económicos. ¿Dónde están los recursos económicos? O sea, ahí es donde se le cae el embuste a la gente de que yo soy agente de Ramírez. Porque si Ramírez, según ellos, se robó todos los reales y yo soy su candidata, lo menos es que yo debiera tener financiamiento. O sea, por lo menos. Pero se le cae de plano todas las mentiras que dicen. Es decir, yo no tengo la culpa de que la gente me vea como un referente. ¿Y por qué la gente me ve ¿Por qué la gente te ve como un referente?
Porque yo me he atrevido a decir cosas que la gente no se atreve a decir. Muy importante. Fíjate, en el 2015 hubo un cambio fundamental, sobre todo en el 2016. Eso poco se dice. Hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde anulan la ley. ¿Tú te acuerdas de aquella ley, la única ley que declararon constitucional de la Asamblea de Ramos Alú? Que es la ley de cestatique. La ley de cestatique. Y tique medicina para los pensionados y jubilados. Correcto. Bueno, esa ley dice, es constitucional el derecho, porque esto es un Estado social. Pero como no hay presupuesto, no se puede pagar. Entonces es inejecutable. Hay un conflicto de derechos porque lo que priva es la obligación del presidente de la República de mantener el presupuesto a mano, no importa el Estado social. Eso lo decidió el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando yo vi eso, yo dije, ya va, espérate, pero es que esto no es una obligación de querer cumplir o no querer cumplir. La Constitución te dice claramente que tú no puedes sacrificar a la gran mayoría de los venezolanos en virtud de una visión dogmática monetarista neoliberal. Discúlpame. Bueno, pero quien abrió la puerta para esa visión del 2016 fue una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. Yo soy estudiosa de la Constitución, esa es una de mis especialidades. Entonces, yo empecé a ver y dije, bueno, aquí está pasando algo raro. Y empecé a ver comportamientos y empecé a lo interno a decirlo. En 2017 me llaman y me dicen, ¿usted quiere participar? Bueno, vamos a participar por los trabajadores independientes. Y llegué a la constituyente. Y en ningún momento en la constituyente yo claudiqué. Eso lo tiene, o sea, es decir, eso lo saben toditos ellos. Porque el día, por ejemplo, que llegó Diosdado Cabello a la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, la última que pidió la palabra fui yo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Y yo le presenté a Diosdado una comunicación donde le decía, presidente, ¿qué vamos a hacer con estas leyes que son inconstitucionales y que ha dictado la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál fue la respuesta? No, ninguna. Me lo recibieron, mi comunicación por escrito como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, te estoy hablando del primer día, la primera reunión, después no hubo... Fuiste constituyente, ¿no? Claro, después no hubo más reunión. ¿Qué pasó en la constituyente? Que yo veo que, bueno, yo vi que voces como el caso de Néstor Francia, Julio Escalona, para descanse, y algunos constituyentes allí precisamente fijaron posición. ¿Qué pasó en esa constituyente? Había mucha intolerancia al disenso. Tú podías en las comisiones discutir ciertas cosas libremente, pero cuando llegabas a la directiva, inclusive el derecho de palabra estaba pautado ya, cuadrado, quién iba a hablar y quién no iba a hablar. Es decir, no es que tú pedías el derecho de palabra y te lo daban. No, eso estaba pautado, usted iba a hablar, a usted le toca hablar de este tema. Muchas, al principio nos entregaban los proyectos de ley. Eso ocasionó choque de trenes con un sector importante de los constituyentes, porque mucha gente se dirigía a mi persona. Mira, María, ¿qué tal? Esta ley es constitucional, sobre todo las leyes económicas. Y yo le decía, no, mira, esta ley no puede ir porque colide con la Constitución por esto, y hacía mis observaciones. De hecho, yo tengo al menos 8 leyes en las cuales no voté e hice observaciones y las entregué ante secretaría. Eso poco yo lo he dicho. O sea, adentro la cuestión no estaba fácil porque había un sector pro neoliberal abiertamente y había un sector que decía no, hay que respetar y profundizar el modelo constitucional. Y ese sector pro neoliberal actualmente continúa con esa misma fuerza dentro de la política venezolana. Con mucha más fuerza. Ese sector pro neoliberal es el que ha llevado las negociaciones con Fedecámara, con Secomercio, Benanchan, todos estos grupos empresariales. Todo. Pero claro, eso comenzó desde el 2014, por eso te digo. Uno empieza a ver las señales. Eso es importante saberlo. Uno empieza a ver las señales, pero todavía tú dices, bueno, tienes que pacificar, tienes que llegar a arreglos con estos sectores porque tienes una guerra económica. Te dictaron unas medidas, las primeras medidas las dictó Obama en el 2014. Uno dice, bueno,
frente al ataque externo, tú tienes que aliarte con los que tienes internamente. Hasta cierto punto tenía lógica esa práctica. Pero una cosa es aliarte con ellos en condiciones, digamos, de respeto a los principios y al proyecto histórico, y otra cosa es que hoy el reparto del ingreso, según el PIB, al empresario le toca el 69,7% y al trabajador el 20,4%. Y en el año 2018 era el 18%. Es decir, ¿quién lleva el peso de la crisis en este momento? Los trabajadores. Entonces, como nosotros decimos eso, entonces somos enemigos y estamos dividiendo. No, señores, aquí quien abandonó el proyecto histórico fueron otros. Aquí quien abandonó a los trabajadores a su suerte fueron otros. Aquí quien tiene el salario congelado desde hace un poco de años y además acabó con las contrataciones colectivas, con el instructivo que no existe del ONAPRE. Seguramente no existe, pero nos lo siguen aplicando. Correcto. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces no existe el 2792, congelaron todas las decisiones, todas las contrataciones colectivas están congeladas. Además, te obligan en el 2792 a contratar de acuerdo al plan económico. Y en el plan económico establecieron que la base de cálculo para la unidad tributaria son 9 bolívares, pero para la otra, la UCAI, que es la unidad que se utiliza para cobrar contrataciones del Estado, está en 40. Entonces tú dices, ajá, ¿y por qué no me la pones en 40 también para que el cestatique me lo calcules en ese precio, ¿sabes? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de todo eso, tú dices, no, ya va. Aquí hay un abandono al proyecto histórico y yo no me sumé a la política en 2002 cuando me llamaron al despacho de la presidencia para trabajar con el comandante Chávez porque nosotros habíamos recogido las firmas de PDVSA, tú te tienes que acordar de eso. Claro. Esa fue la recolección de firmas de PDVSA exitosa, donde se recogieron 3 millones de firmas certificadas. A raíz de eso, el comandante Chávez me mandó a llamar para Miraflores y empecé yo a trabajar allí. A mí me nombran directora de Recursos Humanos de Miraflores. Eso lo sabe la gente de Miraflores. Pues, o sea, yo no tengo que echarle cuento. Eres de las pocas personas que estuvo cercana al comandante Chávez para ese tipo de asesorías, pues, pero a nivel jurídico, a nivel político, sí, pero a además nivel social. Además te cuento otra cosa del presidente Chávez. Yo recuerdo cuando el referéndum revocatorio. Correcto. Que tú sabes que acusaron a Tascón de la lista de 2004. Tascón. Ah, bueno. Yo estaba allí. Yo soy testigo de excepción de lo que sucedió allí. Quien tiene la lista y la revela es Súmate, es María Corina Machado. Es María Corina Machado. Entonces, ¿qué hizo Tascón? Viendo que ella iba a amedrentar a los que trabajaban en las instituciones privadas que no habían pedido el referéndum, Tascón va al despacho y le dice al presidente, vamos a solicitar nosotros las firmas certificadas, porque ya hay un poco de firmas planas, una chimbería que montaron. Una chimba por todos lados. Sí. Entonces, resulta que el presidente, quien le prepara el documento, pero que la abogada que estaba allí asesorando era yo. O sea, yo vi cuando el presidente incluso firmó la solicitud de la firma, pero era ¿por qué? Porque estábamos convencidos de que había un poco de firmas chimbas. Y sin embargo, con todo y eso, el presidente Chávez le dijo, vamos para el referéndum revocatorio, porque él estaba seguro de su liderazgo, pues, y de lo que él había hecho para transformar el país, más allá de los errores que hoy, en retrospectiva, nosotros podemos evaluar con mucha más tranquilidad. Pero en su momento, y el presidente Chávez tenía la lista incluso de obreros y trabajadores de Miraflores que habían firmado en su contra. ¿Tú crees que el presidente Chávez alguna vez, siendo yo directora de Recursos Humanos, me llamó para pedirme que votara a un solo trabajador? Jamás lo hizo. Por el contrario. Jamás me llamó y me dijo, usted vota a fulano porque firmó en contra mía. Jamás. O sea, en ese aspecto, Chávez se comportó como un demócrata. Precisamente, en los últimos días se generó una polémica en las redes sociales porque algunos compañeros manifestaron que sus datos estaban siendo utilizados como en la base de datos, pues, yo fui una de ellos. Para la elección primaria. Yo fui uno de ellos. Hay una violación en cuanto a mis datos confidenciales que uno le dio al Consejo Nacional Electoral. No, lo que pasa es que... ¿Hay violación o no hay violación allí? Allí hay fíjate, ahí lo que hay es un uso indebido, porque si bien es cierto que ese registro es público,
¿Ok? Yo no sé para qué fines lo está utilizando la oposición. Claro, claro. Debieron haber hecho una solicitud formal al CNE. Si la hicieron y el CNE la entregó, nosotros no podemos hacer como que mucho, porque están trabajando. Y ahora fíjate, ahora con lo que viene, el CNE lo va a asesorar. Sí, el CNE los va a asesorar, ya ellos lo aceptaron, porque es que no hay capacidad técnica, es lo que yo te digo de los independientes, fíjate. Ellos querían hacer elección de manera independiente. Manual, independiente. Está bien. La maquinaria y la logística es tan difícil que sin el CNE se les hacía imposible las primarias. Imagínate lo que significa para un grupo de electores independientes participar en una elección presidencial. Pero pero hay una contradicción también, porque el CNE, por supuesto, va a asesorar esta elección, me imagino que va a dar el apoyo técnico con máquinas, o no sé si irá a hacer manual, no sé cómo irá a hacer la cosa allí. Pero ¿cómo van a hacer con los inhabilitados en el caso de la señora Machado y el señor Capriles? Seguramente no los van a dejar participar. Eso es lo que yo presumo. A menos que haya un arreglo político. Acuérdate que en este país... Porque si lo dejan participar, estaría entonces el CNE reconociendo a María Corina Machado y a Enrique Capriles. Bueno, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Las inhabilitaciones de carácter administrativo, yo lo explicaba ayer, tienen una consecuencia en tu capacidad para ser electo. Es decir, tu derecho político está limitado en cuanto a poder ser electo. ¿Por qué? Porque si a ti te abrieron una averiguación por corrupción y es grave, te cabe inhabilitación para que no puedas manejar fondos públicos. El problema es el tema de los fondos públicos. Ahora, si eso es o no es legal, eso ya se discutió incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo llevó Leopoldo López ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imagínate. Porque a Leopoldo López, acuérdate que lo inhabilitaron, él quería participar en unas primarias con Chávez. Te tienes que acordar de eso, para el 2012. Sí, claro. En el 2011, él se fue a la Corte Interamericana. Cuando le gana Capriles y todo esto. Entonces resulta que la Corte Interamericana le ordena al Estado venezolano que modifique el artículo 105. El Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional le dice, mire, usted no puede dar órdenes a un país soberano. Nosotros consideramos que el 105 se adapta tanto al artículo 23 de la Comisión Interamericana de la Carta de la OEA como a la Constitución. ¿Ok? No hay ningún inconveniente. Hay 3 sentencias, pero además hay una sentencia interesante, que es la sentencia que dicta la ponente es la doctora Luisa Estela Morales. En esa sentencia, ella admite que él no está inhabilitado para participar. Caramba. Eso hay que recordarlo. Lo que pasa es que la gente no sabe esos detalles. La gente no sabe, se le olvidan esos detalles. Claro. O lo supo en el momento, pero se le olvidan esos detalles. Esa fue una sentencia muy controversial porque fue una sentencia desde el punto de vista jurídico que no reconoce o declara inejecutable la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que en las líneas finales dice, pero él puede participar. Ajá, ¿y entonces? ¿Cómo se interpreta esto? Ese criterio es criterio vinculante al día de hoy. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Mira, son las 9:35 de la mañana. Vamos con un tema musical. Y al regreso yo quiero que tú me hables un poco. Vamos a hablar del Esequibo. Aquí así, ahora sí, ahí agarramos. Sí, ya agarramos los dos. Fíjate, el Esequibo. El Esequibo, algunos están diciendo que es una cortina de humo, que lo que tiene que ver con el Esequibo no hay que discutirlo porque la ley es muy clara. O sea, ¿qué opina Alejandra en cuanto a eso? Nosotros hemos dicho claramente que la soberanía no se discute, sino que se ejerce. Pero entendemos que en este juego geopolítico, porque no es un juego jurídico, en este juego geopolítico están jugando unos actores pesos pesados y Venezuela, en este momento, frente a la estrategia internacional, a la estrategia legal internacional, ha sido al menos ha dudado, porque por un lado dicen que no reconocen a la Corte Internacional de Justicia la jurisdicción. La Corte ha dicho que tiene jurisdicción en 2 oportunidades. Sin embargo, el año pasado se introdujeron unas
consideraciones previas, es decir, te hiciste parte en el juicio y ahora, en abril del 2024, hay que entregar la contramemoria. La contramemoria es los argumentos de Venezuela para defender con sus títulos de propiedad históricos el tema del Esequibo. Entonces, ¿qué pudiera estar pasando? Que el gobierno quiere ir sobre seguro, demostrarle por un lado a Guyana que tiene fuerza, que el pueblo venezolano, más allá de las diferencias políticas, puede votar en favor del ejercicio de la soberanía, incluso más allá de lo jurídico, porque eso es un escenario. Claro. Es un escenario que no se puede descartar. Es decir, vamos a negociar, pero con una disuasión estratégica creíble. Es decir, tú no puedes renunciar a la defensa de tu territorio porque además estarías violando la Constitución. Entonces, cuando tú analizas el panorama, tú dices, bueno, ¿por qué hasta este momento se esperó cuál va a ser la pregunta? Hay que esperar cuáles van a ser las preguntas del referéndum. Si es capaz el gobierno de movilizar a la gente, ¿qué me preocupa a mí? Que como los números del gobierno están tan mal, que no sean capaces de convocar a la gente y entonces el referéndum no haya sino una baja participación. Eso lo puede utilizar nuestro enemigo en nuestra contra. Es un peligro. Es un peligro. Y nosotros estamos en la obligación de alertarlo porque no es un tema electorero, no es un tema politiquero, no debe serlo. Esto es un tema de interés nacional que debe unirnos a todos, más allá de las diferencias. Yo tengo serias diferencias con este gobierno, pero en el tema del Esequibo uno tiene que cerrar filas. Correcto. Ojalá no sea un tema electorero. Ojalá dé resultado la estrategia y que la estrategia sea para recuperar realmente esto y no sea una cortina de humo. Eso es lo que esperamos todos los venezolanos y esa es mi posición. ¿Y tú crees que por eso que tiene que ver precisamente con esas estrategias de movilización? Bueno, el PSUV está en campaña. Siempre. El PSUV está en campaña. Ellos no dejan de estar en campaña. Sí, está en campaña. Pero precisamente, fíjate, hoy comentaban en el programa que estaba anterior a este, que ayer estuvo acá el coordinador nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estuvo Diosdado acá ya que en esta parroquia, en el recreo. Y hizo un recorrido, todo lo demás. La semana pasada había servicios públicos activos acá, estaba la CanTV, estaban tapando los huecos, había agua. Había agua. Hubo agua toda la semana. Ya esta semana no hay agua, Pedro Méndez. Ya se fue el agua. Se fue Diosdado y se fue el agua. Y así está sucediendo con diferentes situaciones, María Alejandra, que tiene que ver precisamente con qué estamos tomando, o sea, cómo estamos tomando el pueblo, por qué el pueblo está rechazando a la clase política, a la élite política, tanto de los sectores de la oposición, pero también como los sectores del partido de gobierno, como el PSUV en este caso. Sí. ¿Por qué hay ese rechazo? Bueno, yo creo una de las cosas que más ha perjudicado a unos y a otros, voy a hablar en este caso por el gobierno, es porque nosotros creemos que abandonaron el proyecto histórico. Dejaron a los trabajadores a su suerte, dicen una cosa y hacen otra. Tú los ves, además, de manera grosera, la ostentación de la riqueza que hacen. Sí, señor. Mientras el pueblo se está muriendo de hambre y de mengua en la puerta de los hospitales. Es decir, mientras tú ves ese contraste del lado del gobierno, pero además justificado primero en la guerra económica y después en las sanciones, que han hecho mucho daño, pero entonces tú no te explicas cómo los pocos dólares que entra, el Banco Central se los liquida a 14 empresas, entre ellas a empresas que importan carros. ¿Tú crees que de verdad la prioridad... Y empresas Polar también. Claro, pero, no, eso lo sé. O sea, por favor. Empresas Polar, por favor. Hay 14 empresas, yo las tengo anotaditas aquí. Yo las tengo anotaditas aquí de una información que obtuve del CENIA, donde están las 14 empresas que reciben la mayor cantidad de dólares de esas
subastas. ¿Lo dirás del Banco ahorita o lo dirás Central. más adelante? No, bueno, si tú quieres yo la busco. No, esto es importante, escuchen bien. Yo la Los que están busco. escuchando el programa a través de la radio, los que lo están viendo a través de Instagram, agarren papel y lápiz, señores. ¿Cuáles Esto son? es Yo te la voy a importante, buscar esto es un dato bien Yo importante. traje, bueno, podemos seguir, yo continúo y te voy buscando cuál es. Dele que son pasteles. Aquí el problema es que tú sometiste al pueblo a un empobrecimiento colectivo, a una devaluación permanente, porque no tenemos un parque industrial competitivo, pero los pocos dólares que entran, entonces se los sigues metiendo a la locura esta de la importación. Eso no tiene, o sea, tú no puedes seguir liquidando los ingresos del país petroleros, que son de todos los venezolanos, para el mercado cambiario interno, para seguir alimentando a esas empresas. Ya te voy a buscar porque yo las tengo. Lo tienes por ahí, anotadas. Sí, yo lo tengo. Búscalo con Yo calma. Yo Búscalo con calma. traje mi información porque además a mí me causó mucha indignación cuando yo supe que esos eran los grupos que estaban trabajando y que estaban detrás de y esos grupos de este estarán vinculados con eso que tiene que ver de estos señores que están detenidos por la corrupción de la Sunacrip, vinculados a Uberroa, a estos grupos de mafiosos que están... Bueno, mira, la verdad... Porque estos mafiosos están... Bueno, mira, aquí ahí están las empresas. Agarren lápiz y papel, señores. PDVSA, Polar, Movistar, Pequiven, Cantv, Banesco, Farmatodo, Ron Venezuela, Civenza, Mercantil, Cervezas Polar, no, o sea, no es nada más no Polar, alimentos. no alimentos, cerveza alimentos también. Y cerveza. Cerveza Recibe, Banco de Venezuela, Digitel, Corpoelec, entre otras. Esos son 14 empresas, pero son las más grandes. Pero repítelo. Yo creo que lo repita porque me llamó la atención uno ahí. Estas son las más grandes. Ajá, ¿Ok? ¿qué son? PDVSA, que es una Polar, filial del gobierno, por supuesto. CanTV, Movistar, Pequiven, Banesco, Farmatodo, Ron Venezuela, Civenza, Mercantil, Cervezas Polar, Banco de Venezuela, Digitel, Corpoelec. Ya entiendo por qué. Entre otras empresas, estas son las más grandes. Hay una lista más grande de empresas. Ya entiendo el crecimiento en este país Entonces, fíjate, de Farmatodo. No, pero espérate. A nivel nacional. Vamos a hacer un ejercicio. Mango. Los ingresos, el PIB, que es todo lo que ingresa en el país, vamos a calcular quién recibe más de acuerdo a esos ingresos. Se supone que no tenemos ingresos porque tenemos allí unas sanciones. Bueno, lo poco que está ingresando en correspondencia así, entre los tres factores que son los factores que inciden en la producción: empresarios, trabajadores y Estado. Hoy, al 2022, la última cifra que tenemos, 69,7% lo reciben los empresarios, 20,4% lo reciben los trabajadores, es decir, de los ingresos que en general del país, solo el 20,4% se dedica al salario de los trabajadores, a los ingresos de los trabajadores, jubilados y pensionados. Y el 9 y pico % al Estado a través de los impuestos. ¿Ok? Cuando tú analizas eso, tú ves que hay una brecha de este tamaño. O sea, los tipos están ganando el 70 y a los trabajadores le están dando el 20. ¿Eso es justo? No. Dime, óyeme, eso cumple con lo establecido en nuestra Constitución de la armonía entre los factores de producción, porque eso es lo que dice la Constitución, un sistema mixto donde hay armonía, ese es el deber ser, armonía entre los factores de producción. ¿Cuál debería ser lo justo? Bueno, el Estado tiene un 10%, queda un 90%. ¿Qué debería ser lo justo? Bueno, 45-45. Esa debería ser la justicia. Esa es la justicia social. Ese es el socialismo de los que algunos no acaban de entender que sucede en otros países donde tienen economías de mercado. Por ejemplo, hay países donde hay economías de mercado capitalistas, pero entonces tienen el reparto, la distribución de los ingresos 45-45 o 55-35. O sea, siempre, por lo menos, siempre el ingreso de los trabajadores tiene que buscar de ser mejor, porque además, ¿cómo haces tú si no tienes poder adquisitivo? Si me privatizaste todos los servicios, por ejemplo, CanTV.
CanTV o cualquier empresa de estas de telecomunicaciones te cobra por mantener el internet mínimo $25. Está bien, tú hiciste una inversión en fibra óptica y solicitaste Claro. los permisos, todo lo que tú quieras. Pero- y tienes que recuperar tu inversión. Tu inversión. Yo eso lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es cómo tú pretendes que yo pague $25 en servicio y tú me pagas $3,8 de salario básico. Además de los bonos. Pero además le dices a la gente que los bonos no son salario, contrario a lo que dice la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, y contrario a lo que dice la Constitución, y contrario a lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia, que desde 1998 reconoce que todo pago, lo voy a decir clarito, todo pago periódico consecutivo se convierte en salario. Es decir, esos bonos que nos dicen que no tienen incidencia y nos calculan las prestaciones sociales sin Sí eso, tienen incidencia. deben tener incidencia. deben Pero tener ¿quién lo incidencia. reclama? Oye, pero ¿quién lo reclama? Lo tienes que reclamar ante un tribunal. ¿Quién tiene plata? ¿Qué trabajador tiene plata para irlo a reclamar a un tribunal? Entonces es el perro mordiéndose la cola. Si tú sabes que el trabajador no tiene plata, bueno, el mínimo. Lanzas la medida general y te va a reclamar el mínimo, que es el que tiene plata y además tiene la voluntad de seguir la pelea para que le reconozcan, pero a todo el mundo le liquidan en base al último salario. ¿Cuál es el último A salario los que mínimo? liquidan, a los que le dan liquidación. Épale, pero espérate. Porque aquí o sea, en los ministerios votan a la gente, ¿Y no les dan le dan liquidación? liquidación, te votaron, chao. Pasan 3 años y no hay liquidación. No hay liquidación, no te permite la entrada a la empresa de gobierno o Sí. la empresa privada, como en Sí. este caso de Canet Steel. Cerraron la empresa, echaron a la gente a la calle y punto, y no hay liquidación, como el caso de Avon Cosmético de Venezuela, que es una gran transnacional. Echaron a todo el mundo, le cambiaron el nombre a la empresa, se la vendieron a otros por allí. No tengo pruebas de eso, no voy a decir los nombres, pero le vendieron a otras personas, le cambiaron el nombre y los trabajadores quedaron en la calle. No le dieron su dinero, no le dieron su cuestión Mira, reivindicativa. aquí hay un dato. Para 1958, la distribución de ingresos entre los actores económicos, es decir, empleados obreros, empresarios y Estado, 58 era 40,5% para los obreros, 51% para los empresarios, 8,4% para el Estado a través de los ingresos fiscales. 74, boom petrolero. 1974. 1974. Carlos Andrés Pérez. 32,5 para los trabajadores, 64,5. Es decir, Para las hay un empresas. pico petrolero y ¿quiénes son los que más se aprovechan? Estos señores. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra industria, Mango, desde 1937, un acuerdo que hizo López Contreras, les dio un papel. Entonces nuestra industria no tiene un parque industrial actualizado. Lamentablemente caen en la sobrefacturación, en la tramposería para quedarse con los dólares que no producen ellos, sino que los produce el Estado a través de PDVSA. Entonces, pero como Ajá. no hay dólares, el Estado no tiene para darle dólares, dice, porque no hay ingresos. Ok. Sin embargo, siguen haciendo subasta y que para contener el precio del dólar y se siguen beneficiando esas empresas. Ok, ¿de qué vive entonces? Fíjate, ahí te hago una pregunta referente a esto. ¿De qué vive entonces la banca? Si no hay, si no tenemos, o sea, si tenemos una banca donde la gente no está haciendo depósitos, donde no hay movilidad económica, Te tengo un dato. de efectivo, de Te tengo un liquidez, dato. y entonces vemos que dicen que la banca le está dando crédito a los emprendedores. No, eso es falso. Pero, ajá, ¿cómo es eso? Explícame, si la Mira. banca no está produciendo. O sea, yo creo que la banca aquí... Si alguien ha ganado plata, en la banca. es la banca. Y lo voy a decir de frente, La ju- voy a asumir la responsabilidad de lo que voy a decir. Creo que Banesco es el gran aliado. Uno. Es uno de los grandes aliados. Uno. Es Hay uno de los otros. grandes aliados. Hay otros. Hay otros. Hay ¿Ah? otros, incluso gente de oposición que tiene banco y se mete. Entonces, O sea, ¿de no. qué vive? O sea, ¿cómo está viviendo ¿Cómo la de qué banca? viven? Échame ese cuento, tú que Pero manejas bueno, esa parte. ¿Cómo que de qué van a Ajá. vivir? De la usura, de la bicicleta cambiaria, de que se enriquecen vendiendo $1, de haciendo negociaciones cambiarias. ¿Quién le da el dólar? Pues, bueno, ese es el problema que nosotros decimos, es el perro mordiéndose la cola. Entonces,
hay gente que pretende que nosotros nos quedemos callados la boca y digamos que todo está perfecto porque es parte de un proceso y vamos a hacer socialismo. ¿Y quién te ha dicho a ti eso? ¿Cómo que abandonó? Fíjate, Mango, pensemos en lo siguiente. Corrupción desatada. Leyes inconstitucionales que desmontan la Constitución. ¿Ok? Abandonaste a los trabajadores a su suerte. Asumiste las líneas del modelo neoliberal. Es decir, perdiste tu esencia, porque tú llegaste al poder diciendo que ibas a luchar contra eso. Perdiste tu esencia y entonces ahora pretende que no, bueno, estamos en medio de un proceso y hay que aguantarse porque si no, le vamos a entregar la derecha. O sea, ustedes me van a disculpar, pero la derecha llega y la única diferencia va a ser la violencia. Pero la derecha va a aplicar el mismo plan. ¿Por qué? Fíjate, ¿por qué la oposición de este país que se dice oposición a Nicolás Maduro no ha dicho ni esta boca es mía con la política monetaria, con la política fiscal? Fedecámara. Óyeme, el caso Fedecámara. Benanchan, vale, Benanchan. Uy, que Benanchan. Con industria. Benanchan es el brazo económico del golpismo en Venezuela. Bueno, pero Benanchan ellos financió han el dicho golpe algo. de Estado en el 2002, 2003, 2004, Pero han Guarimba dicho en el algo. 2017, la del 2014 fue financiada por Benanchan, lo sabemos todos. No lo van a decir, ellos no van a decir nada. Ellos no Porque van a decir nada. porque están ganando, porque están ganando. Pero es que mira la desigualdad, mira, te pongo voy a volver a la cifra. En el 2018, el reparto era 18,3% para los trabajadores, 72%. Nunca habían ganado tanta plata. Wow. Los empresarios. Hoy, 20,4% para los trabajadores, 69,7% para los empresarios y 7,9% para el Estado. ¿Esa fuente viene de dónde? ¿Qué fuente es esa? Bueno, eso es un economista. Un patriota cooperante. Un patriota cooperante que está haciendo cálculos, y eso es parte de su trabajo de doctorado. Mira, Y bueno, me facilitó la cifra. Nos queda poquitico, pero muy poquitico tiempo. Ujú. Nos queda un minuto. Mándale un mensaje a ese pueblo que te está viendo a través de esta red social y que te está escuchando a través de la Radio Libre Negro primero, porque de aquí no van a salir diciendo que somos de la CIA, que somos infiltrados, No, que nos paga Rafael Damide. A mí me dicen que soy del Pentágono. Que el Pentágono nos paga. De aquí no mándale un mensaje a ese pueblo. Mire, si algo hay que defender en la vida es los principios con dignidad y con la cabeza en alto. Uno no puede renunciar a los principios y no puede renunciar en lo que cree y en los sueños. Nosotros apostamos a un sueño de país que está reflejado en la Constitución. Nuestra tarea tiene que ser, dentro de ese marco, luchar para que todas las condiciones se den y podamos salir de esta tragedia histórica. Venezuela se encuentra en medio de una encrucijada, Mango, porque en este momento las opciones que nos quieren dejar es una oposición apátrida, unas candidaturas además, porque de eso no hablamos, pero hay que decirlo, unas candidaturas además acomodaticias y un gobierno lamentablemente que se olvidó del proyecto histórico y no quieren darle salida a los independientes. Nosotros llamamos a esa fuerza independiente a que nos organicemos y que tratemos, dentro de lo que establece la Constitución, de abrir espacios políticos para alcanzar lo que debemos alcanzar, que es la mayor suma de felicidad posible en el marco de la Constitución. Bueno, fue la compañera María Alejandra Díaz. Gracias a Carlos Lugo, que en la dirección de la emisora, a Pedro Méndez, que estuvo en el control de la cabina, y a todos ustedes, los usuarios y las usuarias, que estuvieron escuchando y viendo este programa. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar a las 9 de la mañana, pendiente de las redes sociales, pendiente de las movilizaciones populares, pendiente por allí con todo lo que está sucediendo, porque cosas están pasando. La próxima semana, el tema, medios de comunicación, redes sociales y crisis del periodismo internacional. Posiblemente activos, posiblemente Fernando Buenavat, desde México, conversando con nosotros, y también una serie de compañeros que estarán por acá presentes. Nos escuchamos, nos vemos, chao.